Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estaba escuchando la alabanza que decía amor sin condición. Dios, es verdad. Todo parte de ahí, del amor de Dios hacia nosotros, sin ninguna condición. El amor de Dios siempre está ahí abierto para nosotros. Siempre, siempre. Y pensaba en eso y digo, es verdad, porque el ser humano no puede hacer nada para ganarse. Dice en la palabra que Dios ya se había arrepentido de habernos creado, ¿no? Dice en la palabra, ¿para qué nos creé? Estaba mejor, ¿no? sin la creación, nada más con los ángeles adorando. Pero por el amor de Dios estamos aquí. Por su amor. ¿Cuántas veces no ya había dicho que ya y mandaba cada inundaciones y bolas de fuego y muchas cosas, pero es por el amor de Dios que estamos aquí. Es el amor de Dios, de ahí parte todo. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra el día de hoy. Vamos a hablar de la vida de Gedeón. Amén. Este personaje lo empecé a leer apenas profundamente y me di cuenta que Dios obró de gran manera a través de su vida y que Dios nos va a hablar a través de esa vida hoy a nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. El ser humano es muy inteligente. Cada uno de nosotros tenemos una inteligencia, una creatividad, porque dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Es verdad. El ser humano ha hecho tantas cosas, ha evolucionado tantas cosas, ha avanzado tantas cosas, pero es porque tenemos un ADN que es superior a toda la creación que ha habido. El ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios tuvo la creatividad para crear tantos animales, la otra vez estábamos platicando de todas las creaciones que hay y que todavía no se descubren. Y decíamos, así como Dios lo hace, el ser humano también ha sido capaz de desarrollar esa inteligencia, de desarrollar cosas. Pero a la vez que el ser humano va avanzando, que va evolucionando, que va haciendo más, la maldad se va multiplicando también. Porque siempre hay ahí maldad, siempre el enemigo está atacando nuestras vidas y siempre están cayendo tentaciones y problemas que en la par como vamos creciendo se presentan ahí. Siempre. Pero a través de la vida de Gedeón, Dios nos enseña cómo es Él el que va con nosotros. Cómo es Él que en medio de la maldad, que en medio del mundo, Él está ahí con nosotros. Amén. ¿Por qué a través de la vida de Gedeón? Para empezar, Jueces 6:1, si gustan ahí tenerlo abierto, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Este primer versículo me llamaba mucho la atención, porque dice que ellos habían hecho lo malo. O sea, yo estaba pensando, ¿qué tal grado de maldad tenían que dijo Dios, ahí se los entrego Madián? 7 años. 7 años estuvieron bajo la esclavitud, estuvieron bajo el pueblo de Madián. Y decía yo, bueno, pues a lo mejor estaban como en Egipto, eran esclavos o algo, pero no, dice la palabra que ellos tuvieron que irse a vivir en cuevas. Tuvieron que irse a encerrar en cuevas y que salieron a cosechar, a sembrar, pero que cuando los madianitas veían las cosechas subían y destrozaban todo. Y así estuvieron 7 años. 7 años. Pero dice la palabra que fue por su maldad. Fue por su maldad que estaban pasando eso. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros. El ser humano, ¿cuántas veces no pasamos por muchas situaciones, por muchos problemas, que a lo mejor no entendemos situaciones que están sucediendo, pero es porque también nosotros tenemos maldad? Por muy que nos creamos los hijos rectos y nos creamos muchas cosas, todos nos equivocamos porque somos seres humanos. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero Dios nos enseña que a través de esto hay una solución, hay una salida, hay una bendición que viene de Él.
para quien la recibe. Amén. Ellos por su maldad estaban pasando esto. Y no es que Dios se haya alejado de ellos, ellos se habían alejado de Dios. Y eso está muy interesante porque a veces pensamos que es Dios quien se va y nos deja y nos abandona, pero no, Dios siempre está ahí. Dice la palabra que aún de los malos Él los está viendo. Dice, los ojos de Jehová están mirando a los buenos y a los malos. Aún así cuando cometemos maldad, aún así cuando nos equivocamos, Dios está mirándonos con ese amor incondicional. Amén. Dios está mirando, y ellos, aunque tenían estaban pasando esta situación por su maldad, Dios no se había alejado, ellos se habían alejado de Él. Y es muy diferente. Y yo pensaba en esto, digo, ¿cómo era eso? Y recuerdo una vez que fui con mis hermanos y que fuimos a Six Flags. Y a mí no me gustan los juegos, ninguno de esos. El único creo que es el de los caballitos que da vuelta. Es el único, ningún otro me gusta. Porque le temo mucho a las alturas, pero muchísimo. Entonces, estaban ahí, dice. Total que me convencieron que me subiera un juego. Entonces ya me subieron, dice, no está muy alto, son como 6 metros lo máximo, ¿no? Y eso sí es muy alto para mí. Pero me subí. Y cuando iba a empezar el juego, pues ya te sientan, te ponen tu protección. Y yo dije, bueno, esto ya me protege. Esto me va agarrando a mí. No me voy a salir. Y bueno, está bien. Y empieza a subir. Y dije, pues aquí ya van más de 6 metros, yo creo. Está avanzando mucho. Y empieza el juego. Y en la primera vuelta, yo siento que me salgo. Dijo, no, esto no me va a sostener a mí. Y entonces yo agarré y dije, mejor yo también me agarro de esto. Y iba agarrado por eso, yo iba agarrado de él y me iba metiendo hasta abajo lo más que podía. Porque dije, esto solo no me va a salvar. Y así es Dios. Ahí estamos nosotros, Dios nos puede sostener con su mano. Pero si nosotros no vamos y nos aferramos a Dios, no vamos a avanzar, no vamos a salir adelante. Necesitamos agarrarnos de Dios nosotros. El pueblo de Israel, Dios estaba ahí, pero ellos por su maldad se habían alejado de Dios. Ya no estaba ahí en la presencia de Dios guiando sus vidas. Ellos tenían otro altar, ellos tenían otros dioses. Se habían alejado de Dios, pero Dios los tenía ahí presente. Dios los tenía vigilando. Amén. Entonces, después de que habían caído en eso, por su maldad, dice la palabra del Señor en el versículo 7 al 8. Ahí acompáñenme con su vista. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Amén. Dice que ellos clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová, y entonces Jehová envió un profeta. Y yo digo, ¿cuánto era su alejamiento con Dios? Que tuvieron que pasar 7 años para que cuando clamaron Dios les respondiera. ¿Cuánto tiempo había pasado? Porque dice aquí, clamaron y Jehová respondió. Porque así lo dice en la palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces dice que el pueblo tuvo que clamar a Jehová. Entonces no nos habla aquí si ya habían estado clamando, pero habla que en este punto de 7 años ellos clamaron a Jehová. Y entonces Jehová le respondió. Y digo, pues sí, Jehová siempre estuvo ahí. Jehová siempre estuvo ahí presente, y eran ellos quienes tenían que acercarse a Dios. Y así nos pasa a nosotros. Dios siempre está ahí presente, hermanos, siempre. A veces en medio de situaciones y luchas y pruebas y todo, no vemos la salida, no vemos la solución, pero tenemos que clamar a Jehová. Tenemos que clamar a Dios, porque Él está ahí presente. Dios siempre va a estar para escucharnos, siempre. Porque dice su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y estar aquí como hijos de Dios es creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle a sus promesas. Amén.
Si vamos a ser cristianos, tenemos que conocer y creer en la palabra del Señor. Tener un grado de fe de saber que no lo vemos, pero Él está aquí con nosotros. Amén. Entonces, ellos clamaron. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos a Dios. No necesitamos. Dios, sí, aquí estoy. Ahí va el profeta. Amén. Muchas veces para salir de situaciones y de problemas, eso es lo que necesitamos. Reconocer y decir, Señor, te necesito. Necesito que vengas. Necesito que vengas a arreglar esto en mi vida. Necesito que vengas a guiarme en mi vida. Necesito que vengas a vivir dentro de mí. Amén. Necesito y reconozco que tú eres la única salida y solución a todo. Amén. Entonces, después de que ellos claman y viene el varón, en el versículo 10 dice la palabra: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y está muy interesante porque desde el 8 les dice Jehová: envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Amén. Le está diciendo, yo te hice salir de Egipto. Después le dice, y os saqué de la casa de servidumbre. Ya no eran esclavos. Él los sacó, Él los liberó de ser esclavos. Dice, yo os libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos los que nos afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros y les di su tierra. Dice, yo hice todo eso. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no obedeciste mi voz. Y aquí es un punto clave, porque les dice Jehová, sí, aquí estoy, acuérdate de todo esto que he hecho, pero no me obedeciste a mi voz. Y yo creo que si todos nos ponemos a recapitular y a pensar en todas las maravillas, milagros y bendiciones que hemos recibido de Dios, no nos alcanzan 1000 vidas para pagarse. No nos alcanza, porque la misericordia de Dios ha sido tan grande, que con el simple hecho de que Dios nos permite estar aquí, es la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Amén. Le dice Dios, sí, yo he hecho todo, pero no has obedecido mi voz. ¿Y cuántas veces no obedecemos la voz de Dios? ¿Cuántas veces se nos hace fácil obedecer nuestra voz, ¿no? Obedecer lo que dice nuestro corazón, pero el corazón es engañoso, dice la palabra del Señor, es muy engañoso. Entonces dice Dios, sí, yo lo he hecho, ¿no lo has visto? Yo te he libertado, yo te he sacado, te he entregado tierras, pero no me obedeciste. Y eso es hablando de nuestras vidas, Dios. Dice Dios, pero si yo que tanto te he bendecido, tanto te he librado, tanto te he guardado, estás hoy aquí. Amén. ¿Por qué no obedeceríamos la voz de Dios? Amén. Este es punto clave, hermanos, para que empecemos a reflexionar que la obediencia va a traer bendición a nuestras vidas. La obediencia va a ser de bendición para nosotros, así como nos puede traer también a nuestra propia vida cosas malas, situaciones, por nuestras decisiones. Obedecer a Dios también va a acomodar las cosas y abrir puertas y a guiarnos en el camino. Amén. Entonces, en el versículo 12, vamos al 12, dice el 12: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este versículo me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba allí sacudiendo su trigo, dice la palabra, y ya estaba sacudiendo el trigo para meter antes de que llegaran los madianitas. Había salido tranquilo, todo, ni en cuenta. Viene el ángel y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, Dios nos ve y Dios se da cuenta de nuestro corazón. Dios nos tiene presente, aun cuando el mundo piensa que no eres nadie,
Aun cuando el mundo te dé la espalda, cuando tu familia te dé la espalda, cuando tus amigos, cuando todos, Dios te está viendo. Dios ve el esfuerzo, Dios ve tu tiempo, Dios ve tu entrega. Dios te está viendo. ¿Amén? Y yo decía, es verdad. Es verdad, Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Y Dios va a honrar a quien honra se merece. Amén. Cuando hacemos las cosas para agradarlo primeramente a Él, aunque nadie más te vea, lo estás haciendo correctamente. Porque así es como debe de ser. Es para Dios, todo es para Dios. Amén. A veces algunos se fijan en el ser humano, se fijan en el pastor, se fijan en los líderes, pero todo es para Dios. Tú tienes que hacer las cosas, y aquí es donde se cumple la palabra, que dice las cosas como para el Señor. Siempre hacer las cosas para Dios, porque Dios es el que pesa nuestros corazones y Él se va a dar cuenta. Y cuando nosotros nos humillamos y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, y aunque para el mundo parezca que estamos locos o que estamos perdiendo el tiempo, Dios sí lo está tomando en cuenta. Dios está apuntando cada esfuerzo, cada tiempo, cada entrega que hacemos nosotros para expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén. Y eso es lo que me llamaba la atención de este versículo. Digo, Dios está ahí. Y Dios estaba vigilando y viendo a Gedeón. Lo tenía presente. Y Dios está viéndonos a cada uno de nosotros. Aunque a lo mejor nos hayamos equivocado en la semana, aunque a lo mejor hayamos cometido pecado, Dios ahí está, hermanos. Dios siempre ha estado y va a seguir estando ahí, y Dios se da cuenta de las cosas. Amén. Después de que le dijo, esfuérzate, Dios, Jehová está contigo, en el 13 y el 14 dice la palabra, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice. Y está muy interesante, porque Gedeón empieza a cuestionarlo. Le dice, pero si estás aquí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus milagros? Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento a lo mejor hemos sentido, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ha estado Dios? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están sus milagros que dice la palabra? ¿Dónde están? Y a lo mejor cuestionamos, pero como es la historia, nos damos cuenta que todo eso ellos mismos se lo habían acarreado. Amén. Gedeón estaba diciendo, ¿dónde está todo eso? Pero era algo que estaban arrastrando por lo que habían hecho, por la desobediencia a Dios, porque se olvidaron de Dios después de todo lo que había hecho por ellos. Amén. Y empiezan a cuestionar, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Pues Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Y le dice Jehová, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, le pregunta, ¿qué más necesitas? ¿Qué más si te estoy enviando yo, Jehová de los ejércitos? ¿Qué más necesitamos si tenemos a Dios en nuestra vida? Aleluya. ¿Qué más va a llenar nuestro corazón si ya tenemos a Jesús dentro de nosotros? ¿Qué más necesitamos? A veces me pongo a pensar y digo, cuando no queremos ir a la iglesia, digo, ¿qué más necesitamos para ir a la iglesia? Si es por Dios, ¿qué razón más importante que Dios para hacerlo? Amén. ¿Amén? ¿Qué razón más necesitamos? Dice Dios, ¿no te envío yo? ¿No es suficiente Dios para nuestra vida? Es importante entender esto porque muchas veces por nuestras decisiones no dejamos que Dios sobre completamente en nuestra vida y en nuestros corazones, que more completamente, porque cuando le empezamos a dar la oportunidad que entre, empezamos a fallar, empezamos a cometer pecados, empezamos a flaquear, empezamos a flojear y dejamos que el Espíritu Santo no more en nosotros, dejamos que se vaya apagando ese fuego.
Dejamos, y por eso nos ganan después la carne que te dice no vayas, mejor quédate a descansar, no vayas, mejor ponte a comer algo, no sé. Cuando la razón más importante para movernos día a día es Dios. Amén. Aleluya. Es lo más importante, hermanos. Y esto es importante entenderlo porque estamos aquí para Dios, venimos para Dios, vivimos para Dios. Amén. Y lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia porque me voy con Cristo, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, tiene que ser Dios. Amén. Cuestionamos y todo, pero dice Dios, yo estoy ahí, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Dios le estaba dando otra oportunidad en ese momento a Gedeón, para que decían, yo te envío para que lo hagas ahora sí. En el pasado ya no sucedió, pero hoy es el día para cambiar eso. Amén. Entonces, después de que le dijo Dios, no te envío yo, nos vamos al versículo 15, porque aquí nos dice algo importante. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y esto es una mentira del diablo que muchas veces llega a nuestra vida. Porque ya le estaba diciendo Jehová, yo fui el que hice todo eso, que los libré de todo eso. Yo te estoy mandando. Yo, Jehová de los ejércitos. Dice, pero ¿yo quién soy? ¿Yo qué voy a hacer? Si yo soy pobre, si yo soy el menor. Y dice Jehová, pero ¿qué no le bastaba con Jehová? Él pensaba que no podía, porque a lo mejor se estaba viendo a él, a su situación, a sus fuerzas, a su tiempo. Pero Dios lo estaba mandando a llamar de una manera diferente, porque era Dios quien iba a obrar en su vida. Iba a ser Dios quien se iba a glorificar en él. Iba a ser Dios quien lo iba a respaldar. Y esto es interesante porque muchas veces sentimos que somos poca cosa, sentimos que no podemos, sentimos que para qué lo intentamos. Pero si Dios está con nosotros, todo lo podemos, dice la palabra del Señor. Todo lo podemos. Todo lo podemos. A lo mejor no sé si se han puesto a pensar si pueden hacer un ayuno de una semana, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hice un ayuno de una semana. Y a lo mejor empezando dices, pues no creo poder. Dios me da mucha hambre, ¿no? Me gusta comer muchas veces al día y en la madrugada y todo, entonces pues, no creo poder. Pero cuando te das cuenta que es para Dios y por Dios quien estás haciendo las cosas, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Si Dios te está mandando, no importa si eres el más pequeño, no importa si sientes que no tienes la capacidad, es Dios quien te está mandando. Es Dios quien está obrando y te está diciendo, estoy contigo, ¿qué más necesitas? Aleluya. ¿Qué más necesitas si yo estoy contigo? Entonces Gedeón se cuestionaba y se estaba viendo a él, pero no estaba viendo el poder de Dios que lo iba a respaldar en esa situación. No estaba volteando a ver, pues el Señor viene conmigo a donde quiera, ¿no? A donde me lleve contra los ejércitos que quiera. Jehová de los ejércitos va conmigo, ¿no? Pero se estaba viendo a él. Hermanos, muchas veces tenemos que dejarnos de ver a nosotros y nuestras fuerzas para poner la confianza plena en Dios. Para decir, Señor, yo lo pongo en tus manos. Tú tienes el control de las cosas. Y me voy a dejar guiar por tu palabra, por lo que tú hablas a mi vida y no por lo que yo creo. Y cuando empezamos a poner las cosas en manos de Dios y empezamos a tomar las decisiones conforme a Dios, Dios te va a respaldar en todo. Amén. Dios te va a respaldar. Entonces, le dice Jehová, yo voy a estar contigo. Él dice, pues yo quién soy, yo qué voy a poder hacer. Pero viene una parte importante del 13 al 14. Creo que eso ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya. Amén. En 6:15 también. Amén. Amén, gloria a Dios. Después de esto, Gedeón es
acepta lo que le estaba llamando Dios. Ya pasó sus pruebas, sus luchas entre que pues, yo quién soy, yo qué hago, y Dios dice: yo voy a estar contigo, adelante, ve y hazlo. Entonces en ese momento viene otra situación en la vida de Gedeón. Amén. Dice la palabra que tenía un ejército grande. Era un ejército grande el que tenían. Había como 32,000 soldados que tenía Gedeón. 32,000 soldados. Y que le dijo: diles que los que tengan miedo, que mañana madruguen y que se regresen. Dijo, yo creo que ni los quería ver, le dijo que se vayan temprano, que madruguen. Y dice que de esos 32,000 se fueron 22,000 y le quedaron 10,000. Le dijo Jehová: son muchos 10,000. Así le dijo: es mucho 10,000. Llévalos al río que tomen agua. Dice: y los que se agachen con una rodilla y mantengan su espada, esos te vas a quedar. Los que suelten todo y se tiren al agua, esos que se vayan. Y dice que se quedó con 300 hombres. Amén. Y me llamó mucho la atención esto. Digo, de 32,000 que tenía, le dejó Dios 300 hombres. Y decía: es verdad, porque no iban a ser los hombres los que iban a pelear. Iba a ser Dios que les iba a dar la victoria. Amén. Amén. Y no necesitaba nada más. No necesitaba más. Era Jehová quien iba a estar con ellos y con eso era suficiente. Amén. Con eso era suficiente. Con eso Dios iba a obrar. Con lo que tú entregues hoy a Dios en tu corazón, con eso Dios va a hacer grandes maravillas. Amén. Con eso Dios se va a glorificar. Con lo que pienses que a lo mejor es poquito, si tú se lo entregas a Dios, para Dios con ese poquito hará cosas increíbles. Amén. Cuando le entregamos a Dios lo poco que tengamos en nuestro corazón, lo poco que podamos dar, con eso Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. En esta situación, cuando está viendo los soldados antes de ir a la guerra, dice que Gedeón le dijo: Señor, pero si esto sí es de ti, ya han avanzado todo, ya estaban casi listos. Y le dice: si esto sí es de ti, pues te voy a pedir una prueba, ¿no? Y agarra y dice: voy a poner una tela. Y le dijo: y quiero que cuando llueva, en el rocío de la mañana, todo esté seco, pero que la tela esté mojada. Y se lo cumplió Dios. Se caló, otro día se levantó, fue a exprimir la tela y sacó un tazón de agua. ¿Amén? Entonces, pues uno diría: pues ya está. Eso quiere decir que sí. Dice Gedeón: bueno, pues te voy a pedir otra prueba, no te vayas a enojar, ¿no? Dice: ahora quiero que este esté seco y que todo esté mojado, ¿no? Y se lo cumplió Dios al otro día. Amén. Y yo decía, en esta parte la estaba analizando. Y digo, por un lado, a lo mejor Gedeón tenía dudas. A lo mejor Gedeón todavía tenía inseguridades. A lo mejor pensaba que lo que estaba haciendo no iba a ser verdad. Después de todo lo que había avanzado, después de todo lo que había visto. Pero por otro lado, veo que él quería la confirmación de Jehová. Amén. Y yo pensaba en esa parte, y es verdad, porque muchas veces a lo mejor tomamos la primera decisión, decimos: ya la puse en manos de Dios, adelante, pero en todo el camino nos olvidamos de Dios. En todo lo demás nos olvidamos, ¿no? A lo mejor, lo hablo como experiencia cuando teníamos nosotros nuestra tienda en Veracruz, ¿no? A lo mejor puse mi mamá en manos de Dios. Y dijo, si íbamos a tener una tienda, ¿no? Y dijo Dios: pues sí, van a tener su tienda. Y ya nos cumplió Dios la tienda. Pero que hubiéramos dicho: no, pues ya nos dio Dios la tienda, hay que meterle cerveza, hay que meterle cigarros y todo. Y nos olvidamos ya de Dios cuando recibimos la bendición. Amén. A lo que voy con esto es que Gedeón quería tener presente a Dios ahí. Quería la confirmación de Dios. Y decía: es verdad, porque la comunión con Dios es del diario. La comunión con nuestro Padre Celestial tiene que estar presente todo el día.
No podemos tomar una decisión conforme a las manos de Dios y de ahí olvidarnos de Él. De ahí dejar de verlo a Él y dejar de consultarlo a Él cuando ya recibimos lo que queríamos. Hermanos, tenemos que tener una comunión del diario, siempre presente con nuestro Padre. Señor, voy bien aquí. Señor, estoy haciendo esto. Señor, voy a emprender ahora de esto que me diste esto y lo voy a multiplicar así y todo. Pero es una comunión constante con Dios. Amén. Muchas veces recibimos una promesa de Dios, pero cuando la recibimos nos olvidamos. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de obedecerle a Dios. Nos olvidamos de seguir la palabra del Señor, porque esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Ellos ya habían recibido esa salvación que los sacó de Egipto, los sacó de esclavitud, los había librado y les había entregado tierras y todo, y se olvidaron de Dios. Habían hecho sus altares y todo, cuando Dios ya les había respondido, cuando Dios ya les había demostrado que Él estaba con ellos, cuando Dios ya los había hecho ver milagros y maravillas, como decía Gedeón. Dice, ¿dónde están tus maravillas? Lo que nos contaron, que abriste el mar en dos, que sacaste agua de las piedras, que descendía el maná del cielo. ¿Dónde está todo eso? Dios ahí seguía, hermanos. Era el pueblo que se había alejado de Él. Amén. Gedeón le decía, dime, sígueme guiando, que estoy haciendo lo correcto. Sígueme mostrando que esto es lo que tú quieres en mi vida. Sígueme mostrando que cada paso que sigo dando es conforme a tu voluntad. Amén. Por eso Dios dijo, ahí está, es lo que quiero. Aquí está, es lo que quiero. Amén. 2 veces le cumplió su prueba que le había hecho. Dios es grande, hermanos. Dios es muy grande y Dios está ahí presente siempre. Depende de nosotros. Siempre va a depender de las decisiones que tomemos nosotros. Así como Gedeón pasó por muchas situaciones, Dios le dijo, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo y no necesitas más, solo me necesitas a mí. Porque yo sé quién te envío, quién contra ti. Es la palabra. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y no necesitamos mucho. No necesitamos tener todo para entregarnos a Dios. Lo que tengas hoy, tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, lo que tengas para dar a Dios, dáselo. Dáselo. Que con eso Dios no necesita más. Con tu disposición, tu vida y tu corazón, Dios se va a glorificar y va a cumplir y hacer las maravillas que dice la palabra. Todas esas promesas que tiene para nosotros, ahí están. Y yo creo en esas promesas. Yo creo que Dios las va a cumplir. Yo creo que Dios las va a hacer, siempre y cuando nosotros dispongamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la vida de Gedeón en parte, hermanos. Si gustan estudiarla, está muy interesante. Muy interesante. Dios, podemos leer una vez la Biblia, 2 veces la Biblia, 5 veces la Biblia, y Dios siempre te va a hablar algo nuevo. Amén. Dios siempre te va a dar a conocer algo nuevo en su palabra. Amén. Porque dice la palabra, la misma palabra dice que aquí os parece que está la vida eterna. Amén. Entonces, si es lo que estamos buscando, de aquí parte. Hay que conocerla. Amén. Porque a veces a lo mejor decimos, pues sí, vamos a ir al cielo, pero ni sabemos cómo va a ser el cielo, ¿no? No me puedo platicar con Dani o Michelle y digo, ¿y allá va a haber carros o qué? Va a haber, dicen, van a haber muchas casas moradas, entonces pues, ¿sí? Dice mar de cristal. ¿Cómo vamos a nadar allí o qué? En el mar de cristal. Pero tenemos que aprender de la palabra. Amén. Esto es una probadita de lo que Dios te puede hablar escudriñando su palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor, porque no es para nosotros, es para Dios la gloria y la honra, y que esta palabra sea dando fruto en nuestras vidas. Amén. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor.
Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu infinito amor para con nosotros, Padre, que aunque no merecemos tu amor, Padre, tú estás aquí con nosotros, Señor. Aunque no lo merecemos, Padre Celestial, tú dices, yo te mando. ¿Qué más necesitas, Padre Celestial? Tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia es infinita, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que este tiempo, que esta entrega, Señor, que este esfuerzo, tú lo tienes presente, mi Padre Celestial. A ti no se te pasa nada, Señor. Tú siempre has estado con nosotros.